Aitor, ¿qué tema tratamos esta tarde? Hoy nos interesamos por la ingeniería de los romanos, prestando especial atención a las calzadas, una cuestión que nos ha sugerido Marcos Rodríguez de León, provincia en la que precisamente hace unas semanas fue noticia la destrucción de un tramo de una de esas vías milenarias por culpa de unas obras. Pues para hablar sobre calzadas romanas y otras construcciones de esa época, contamos ya con el ingeniero técnico de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, graduado en Geografía e Historia, Isaac Moreno Gallo. Es director científico y conductor de la serie de televisión española Ingeniería Romana y autor del canal de YouTube Isaac Moreno Gallo. Su nombre, Isaac Moreno Gallo, que ya cuenta con más de 100.000 suscriptores. Isaac, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido desde los estudios de Zaragoza. Muchas gracias, Isaac. Así es. Bueno, aunque nuestro punto de partida sea negativo por esas obras que acabaron con el tramo de la calzada romana, vamos a aprovechar esta situación para ampliar nuestro conocimiento sobre estas vías milenarias y así implicarnos en su conservación. Y lo primero que me ha llamado la atención preparando esta entrevista es que las calzadas romanas no estaban empedradas. ¿Por qué hemos interiorizado esta idea de que sí lo estaban, Isaac? Pues mira, realmente lo que no estaban era enlosadas. O enlosadas. Piedras sí que tienen, claro, pero en la parte inferior. Bueno, eso se corresponde con un arquetipo falso que se difundió allá a finales del siglo XIX y que ha durado hasta nuestros días. Y dura, y todavía posiblemente dure un poquito más, ¿no? Porque no está al alcance de todos la información correcta, pero después de una investigación de muchos años y de recorrer muchas calzadas, no solo en España, también en otros países del Mediterráneo, pues ya está muy claro que no eran así. Eran acabadas, digamos, no en losas, en piedras gruesas, sino en zahorras naturales, que son guijarros menudos mezclados con arena y arcilla. Es un material que se encuentra de forma natural en el terreno, ¿no? Y se explota, todavía se hacen las carreteras con eso, y los caminos de concentración, es un material precioso. Y así es como lo hacían los romanos, claro. ¿Y hay caminos enlosados que se promocionan como vías romanas? Casi todos. Casi todos. Sí, por desgracia sí. Hay caminos enlosados que son calles de las ciudades romanas. En Italia la Vía Apia es famosa, hay otras que no son tan famosas, las salidas de Pompeya. Duran unos metros mientras dura el cementerio. A continuación, ese tratamiento urbano de adoquinado, de enlosado, que también se ha producido en las calles de las ciudades del siglo XIX y XX, todos hemos conocido el adoquinado en las calles, ¿no? Sí. A continuación desaparece y empiezan las carreteras, las verdaderas carreteras. El problema es que, claro, haber relacionado ese arquetipo con las calzadas romanas ha hecho que todos los caminos de mulas, empedrados, con unas características terribles en cuanto a pendientes, etcétera, bueno, lo que puede soportar una mula, ¿no?, con una carga, pues se han hecho calzadas romanas y sí, están promocionadas como tales, tienen incluso su centro de interpretación en España y en el extranjero, en buena parte también. ¿Y cómo construían esas calzadas los romanos? Pues las construían maravillosamente, mira, no muy queremos diferente a el como proceso. se hace hoy. No muy diferente a como se hace hoy. Primero buscaban los lugares donde había que extraer la piedra, ¿no? La gruesa, la gorda para ponerla abajo en la cimentación, otras más menudas en las capas intermedias y finalmente las zahorras, como os he dicho, o incluso la arena de Jabre, que es una arena de granito donde hay este material, pues en la capa de rodadura, en la capa superficial. La traían de donde estuviera, a veces estaba justo al lado, iban haciendo hoyos a un lado y a otro para sacar los materiales y construir la vía, pero a veces iban a muchos kilómetros. Se constatan transportes de hasta 60 kilómetros en lugares donde no hay piedra de ninguna naturaleza, vamos, como en los arenales de las landas francesas, por ejemplo, ¿no? Y otros sitios. Y por supuesto utilizaban la ingeniería en cuanto al trazado, la topografía, la forma de cimentar en función del terreno, si es un terreno blando, si es un terreno duro, etcétera. O sea, estamos hablando de una tecnología relativamente avanzada para la época. Eso es lo que y hacían verdaderas carreteras, lo que se entiende por carreteras, fundamental. La pendiente tiene que ser mínima, si no las cargas no pueden prosperar. Entonces y ahora. ¿No nos llamarían la atención un tipo de vía de estas características hoy en día, construida hoy? Pues es que llama poco la atención si te refieres a las calzadas romanas, porque en superficie son como los caminos modernos. Sí que es cierto que meten muchas capas de piedras abajo, piedras gordas, y acaban levantando sobre el terreno pues 1 metro, muchas veces. Entonces vas por encima de un terraplén con 1 metro de altura, y eso pues es notorio para el que sepa apreciar este asunto, ¿no? Pero en superficie son como los caminos de hoy en día. Con lo cual, esa ha sido su muerte, esa ha sido su desgracia. No se han identificado, no se han dado importancia y en las transformaciones territoriales
del último siglo sobre todo, pues han desaparecido, se han destruido indolentemente, porque no se sabía que se estaban destruyendo toda la red de carreteras de los romanos en el Mediterráneo, por culpa de que todo el mundo estudiaba ese arquetipo falso, ¿no? Mientras los caminos de piedra, de mulas, de hace un siglo, 2 siglos, se estaban señalizando como romanos. Y en España hay muchísimos ejemplos, todos los que conocéis, no hace falta ni, podéis mencionarlos o no, pero todos los que conocéis. El Puerto del Pico, la Fuenfría, los que queráis decir, todos son muy modernos y no son romanos. Curioso. ¿Y cómo se han podido identificar entonces, miles de años después, si estábamos buscando en otro lugar? Pues se han podido identificar con una labor de investigación de muchos años, encontrando una vía romana verdadera, excavándola, encontrando otra, excavándola, viendo los cortes circunstanciales, cómo estaba la estructura, recorriendo Francia, Italia. Es una labor que yo he hecho en gran parte y luego también acompañado de algún equipo de arqueólogos que hicimos ya en Castilla y León, en las 9 provincias, entre 2006 y 2010. Y cuando todas las secciones, todos los cortes, aquí, en Turquía, en Italia, en Francia y en cualquier sitio es así, pues te das cuenta que las carreteras romanas es así. Pero no solo eso, repasas documentos del siglo XVIII y las describen así, exactamente como son, y las describen perfectamente. Y sin embargo en el XIX el arquetipo cambia, les da por decir que es de esta otra manera. El siglo XIX ha hecho muchísimo daño a la historia en general y a la técnica histórica también, en este caso, ¿no? La tecnología histórica, porque en el romanticismo historiográfico se inventan muchas cosas. La historia está llena de falsos también, ¿eh? Se inventan muchas cosas que todavía referimos como verdaderas y que se caen. Pero sin mala intención, ¿no? Esa invención. Bueno, pues a veces sin mala intención y a veces pues buscando la gloria del autor, ¿no? Porque en aquella época todo el mundo escribe, todo el mundo, mira, pues el erudito no sé qué, escribe de lo que sabe y de lo que no sabe también. Esto no creas que ocurre también hoy en día, ¿no? La gente a veces es así. Y los resultados de esa investigación de años están recogidos en la página web viaromanas.net, ¿verdad? ¿Qué pueden encontrar ahí los oyentes? Sí, ahí mismo se pueden encontrar. Hay también enlaces a otras publicaciones también en red, online y también en papel. Hay libros. Expresamente hay un libro que publicó también el Ministerio de Obras Públicas, que es Vías Romanas, Ingeniería y Técnica Constructiva, ¿no? Que ha sido un poquito, creo yo, el revulsivo de todo esto, ¿no? De repente se describen cómo son las vías romanas, cómo están hechas, cómo están construidas, y la gente se queda perpleja. Dicen, pues claro, yo no he visto ninguna así. Claro, como que no se ven. Es que no son fáciles de ver. Esa ha sido la causa, insisto, de su muerte, claro. ¿Y qué trabajo queda por hacer para mantener y conservar esas calzadas romanas para que no pase lo que pasó hace unas semanas en la localidad leonesa de Castro Calbón? Sí, pues mira, sobre todo los poquitos restos que se han identificado como conservados, que son muy pocos, en toda la región que digo, Castilla y León, puede ser una docena. Merece la pena preservarlos, señalizarlos y tener cuidado para que no se rompan, porque año a año las máquinas arreglan los caminos agrícolas y de verdad que año a año caen varios trozos de vías romanas bien conservadas. Castro Calbón ha sido uno muy sonoro porque se ha difundido mucho, pero ha habido 2 anteriores en el mismo año, o sea, directamente en el 2022, que se han difundido menos. Sí, en la prensa local, en Soria, en Burgos, por ejemplo, ha ocurrido, pero año a año siguen cayendo. Y hablamos de una zona, de una región donde están muy bien identificadas y sabemos cuáles son los trocitos que había que preservar. La Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias, debería ponerse las pilas y poner la señal, insisto, a 12 trozos, que eso se hace rápidamente. Yo estoy detrás de ello, lo que pasa es que no lo consigo. Es como pelear con molinos de viento. La lástima son las otras regiones de España, donde no hay ni siquiera una investigación que ha identificado con precisión estos caminos, ¿verdad? Ahí sí que se están rompiendo. Por tanto, están desapareciendo, ¿no? Claro, y nadie se entera. Y nadie se entera. Francia tiene muchos trozos identificados desde hace muchísimo tiempo. Y curiosamente también hizo daño este arquetipo, porque a pesar de haber mapas del siglo XVIII donde se identificaban bien las chaussées romaines, que llaman allí, calzadas romanas, pues yo las he conocido en el siglo XX y en el XXI, destruidas, convertidas en carreteras, en caminos modernos. Digo, pero si esto ya lo deberían de saber. O sea, no llaman la atención como los caminos empedrados. Y un elemento tan importante que hay que conocerlo en profundidad para saber la importancia que tuvo la red de carreteras en el Imperio Romano, que fue la que difundió no solamente la economía, las mercancías, todo lo que podéis suponer, también la cultura, ¿no? Iba por ahí. Pues se ha perdido en el Mediterráneo y se está perdiendo a unos pasos agigantados. Y queda poquísimo. Realmente es incluso barato conservarlo de lo poquito que queda. En los años 50 quedaba casi todo, porque las transformaciones territoriales eran casi nulas. Las concentraciones parcelarias en todos los años 60, 70, 80 incluso. O sea, quedaba muchísimo en aquellos años. Y justamente lo que hoy ya no queda, nada. De hecho, muchas las estamos identificando
las identificamos con vuelos de avioneta, con vuelos de dron, porque están labradas. Y entonces grita la piedra en el sembrado, blanquea o amarillea. Y es la forma de identificarlas, qué lástima, ¿no? Precisamente la destrucción es la que está identificándolas. ¿Y qué hacemos entonces para evitar todo esto? Insisto, investigar las pocas que quedan, encontrarlas y señalizar las que ya se saben que quedan, que además hay una web muy interesante que es viasromanas.net, como has dicho, financiada por la propia Junta de Castilla y León, en la que se ve clarísimamente allí cuáles son los tramos más o menos bien conservados. De hecho, la gente va a recorrerlos con esa página, porque tiene un geolocalizador y te permite ir a ellos y andar sobre ellos, ¿no? Y disfrutarlos y entenderlos cómo están. Bueno, pues tan sencillo como poner una señal. Puede ser más cara o más barata. Un palo con una tablilla, ¿verdad? Podría ser suficiente que ponga calzada romana. Sí. Es pero barato, por lo menos vamos. ya el señor de la máquina que va arreglando el camino dice, oye, aquí pone calzada romana, a ver si voy a hacer algo, ¿eh? Este es el asunto. El caso de Castro Calbón, ese ha sido un disparate elevado al cubo, porque esa estaba incluso señalizada. Entonces, ¿Y por qué ha pasado entonces? Pues no lo sabemos. O sea, el señor alcalde del ayuntamiento decide que arregla ese camino, que es la calzada romana y que está señalizada como tal, y mete maquinaria pesada por encima. Entonces, no lo sabemos. Es que eso forma parte de la antropología de la España profunda, ¿no? De la España vaciada. ¿Por qué se le ocurre a un señor que tiene lo poquito que tiene de patrimonio, ese pueblo, que no tiene más, todo se ha dicho, romperlo de esa manera? No lo sé, el caso está judicializado, ¿eh? Hay un señor del pueblo lo denunció a la Guardia Civil y está en el juzgado y no sé cómo acabará. Pero ¿y si ese señor del pueblo no acaba denunciando, no estaríamos hablando de esto? Es decir, ¿sería un caso desconocido? Bueno, no, realmente mediáticamente yo mismo lo moví mucho, tanto en YouTube como en otros sitios. Pero la denuncia ya estaba hecha. O sea, hubo una persona a la que hay que agradecer infinitamente que lo primero que hizo fue ir a la Guardia Civil y denunciarlo. Si no, pues igual lo hubiera hecho otro, porque el caso fue muy sonado después, muy sonoro. Pero bueno, a fin de cuentas, yo no estoy seguro que los habitantes incluso de los pueblos aprecien este patrimonio o lo entiendan. O lo sepan, ¿no? Incluso, ¿no? Saberlo sí, todo el mundo dice, este camino dicen que es una calzada romana, pero ¿para qué vale? Ahí está. Bueno, pues alguien vendrá a verla, si no tenéis otra cosa que visitar en este pueblo, todo se ha dicho, ¿no? Son pueblos muy pequeños, con pocos habitantes, con 2 o 3 pedanías todavía más deshabitadas. Vamos, yo te quiero decir un dato anecdótico. Ha vuelto a salir por mayoría absoluta el mismo alcalde. Entonces dices, bueno, pero esta gente realmente aprecia lo que tiene, o saben lo que ha pasado, o se han enterado. Es una cosa muy extraña. Ya te digo, se podría hacer una serie documental antropológica sobre estas cosas. Sí, desde luego. Es alucinante. Lo poco que cuidamos lo que tenemos, ¿no? O nuestro patrimonio, el patrimonio que tenemos. Sí, que además no es de los que están allí del pueblo, es de todos. Las carreteras romanas no eran particulares del señor por el que pasaba la finca, es de todos, ¿no? Y es una lástima que en estos terrenos abandonados de la mano de Dios en todos los sentidos ya, ¿no? Económicamente, habitacionalmente, etcétera, etcétera, pues el patrimonio pues también esté así. No lo sé. Bueno, es así. Hace un mes, en este mismo espacio, estuvimos hablando sobre la Edad Media con la medievalista e investigadora del CSIC, Ana Rodríguez. Nos estuvo contando los objetivos de un proyecto que estudia la petrificación de las construcciones europeas a partir del año 1050. ¿Por qué se produjo este retroceso desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Desde la caída del imperio, cuando ya se construía en piedra? Bueno, es un retroceso en todos los campos, no solamente en la construcción, en la medicina, en la filosofía, en las ciencias en general, ¿no? En todo, en el nivel de vida. El nivel de vida en las ciudades romanas más avanzadas, pues había gente que alcanzaba los 90 años. Eso se redujo a la mitad en la Edad Media. La medicina desapareció, por supuesto. El instrumental quirúrgico que ha aparecido en Pompeya es para caerte de espaldas, es prácticamente del siglo XX. Y eso desapareció, por supuesto. Claro, sí, las civilizaciones tienen ciclos, suben y caen. Y espérate a ver lo que pase con la nuestra, que no seamos tan soberbios con estas cosas. Por cierto, no sé si esto mismo que estamos comentando sobre las calzadas romanas ocurre igual, exactamente igual con los puentes romanos. Ocurre muy parecido, sí, porque el desconocimiento generalizado de todo esto, porque esto no se estudia en ningún lado, esto que estamos hablando. Ya. En historia no se estudia esto, en ingeniería no se estudia esto, o vas al campo, lo investigas y te enteras cómo es, o no hay un libro que lo recoja, manual de formación universitaria, quiero decir. Y en los puentes ha ocurrido igual, todo lo que era de piedra y muy antiguo, pues pasaba a ser romano, y casi todos los puentes, casi todos los pueblos de España tienen un puente romano, prácticamente todos. Es verdad. Y algunos 2 o 3. Bueno, pues realmente no hay más de 35 o 36 en toda España. Ese es el número bien ¿Solo investigado. registrados 30 y tantos? Que se puedan llamar romanos porque guardan por lo menos una sola hilada en su sitio de piedras que no se han movido de origen romano.
Y me parece que el número está ahora en 37. Igual algún día llegamos a 38, pero en los catálogos turísticos y en las de los pueblos y tal, pues igual hay 5.000 en todo el país. O sea, este es el nivel científico con el que nos movemos con todo esto. Aquí es muy puente precario. romano todo, absolutamente todo lo que es de piedra. Lo que ha perdido la documentación es antiguo y es de piedra, es romano. Y te da igual que sea un puente, un camino, una fuente, lo que sea. Lo hacen romano a todo, como si no hubiera vivido nadie, ¿no?, entre los romanos y nosotros. Es así como funciona la ciencia, lo siento, pero es así. Ya. ¿Tenemos mucho que aprender de otros países, Isaac? No creas que mucho. ¿No? También cometen errores otros. O sea, que están en el mismo nivel. Sí, yo conozco un poquito de Europa, que es lo que nos ocupa en este asunto, en estas cosas tan antiguas. Sí. Y sí, ocurre igual. Por ejemplo, Turquía es un país que tiene unos restos espectaculares, tiene muchísimos, una densidad, nada que ver con esto, ¿no? Aquella zona de Oriente es tremendo, todavía las ciudades que conserva. Y también tienen estos errores, a pesar de lo que conservan original, pues también llaman a veces romano a cualquier cosa, reconstruyen los monumentos como aquí ya está prohibido. Como por ejemplo se hizo con el Teatro de Sagunto, que fue un disparate, que casi lo hicieron nuevo, pues ahora mismo están construyendo varios en Turquía, los están dejando niquelados, mejor que nuevos. Solo les falta pintarlos ya, encalarlos. Madre mía. Dices, bueno, esto no es una forma de restaurar, pero hay muchos. Por ahí por las redes hay quejas incluso de gente que lo está fotografiando diciendo, ¿pero qué está haciendo esta gente?, ¿no? Y en cuanto a las identificaciones es que tampoco les erróneas, beneficia económicamente, ¿no? Digo, de cara al turismo, por ejemplo. Claro, por eso lo hacen. Ver una reconstrucción de esas características nefasta tampoco bueno, les beneficia. Yo no estoy seguro que el público se dé cuenta de que la reconstrucción es nefasta. Científicamente no se debe hacer así, porque estás desvirtuando la autenticidad de esa ruina, y el que sabe valorarla la valora más como ruina que como reconstruida, ¿no? Sin embargo, se sabe que el tirón turístico finalmente puede ser mayor si aquello lo reconstruyes y dices, fíjate este teatro, cómo se conserva, está entero. Mentira, lo habéis levantado entero. Esto no estaba así, pero esto ocurre también. Ocurrió en el siglo XIX en toda Europa, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. El Teatro de Mérida, que le conocéis todos, a finales del XIX no tenía escenario. Y cuando digo no tenía nada, absolutamente nada, ni una columna en pie. Era una ruina. ¿Ni una columna en pie? Ni una columna en pie todavía, una ruina, había unas cuantas columnas allá abajo. Después el graderío estaba muy deteriorado y tal. Y bueno, pues hizo una reconstrucción más o menos apañada. Se pusieron unas poquitas piezas nuevas, los demás pues levantando un poco lo que había por allí. Y fíjate el espectáculo que es ahora. Claro, eso no se dice allí en un cartel. Cuando entras, mire usted, lo que está viendo es un falso del siglo XX, que no es del XIX, es del XX, de primeros del XX. Pero bueno, hoy no se debería de reconstruir así, probablemente muchas cosas, ¿no? Es preferible dejarlo de manera original, como se ha llegado hasta nosotros la ruina, que aceptar la interpretación de una persona que decide reconstruirlo, que igual no es acertada, ¿no? Puede haber más interpretaciones que sean más acertadas, pero una vez que y conservarla, ¿no? Que no se degrade más de lo que está. Que no se degrade más de lo que está, enseñar en un dibujo como eran, en una infografía, porque estamos hoy en día en unos niveles tecnológicos para hacer estas cosas magníficas, ¿verdad? Pero no ponerlo entero nuevo de pie, porque eso no es lo que la gente probablemente quiera hacer, ¿no? O quiera ver, o debería ver. Es mejor educarles y decir, esto era así y así es como ha llegado hasta nosotros, que intentar una reconstrucción que a veces es excesiva. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de la ingeniería romana? Algo que todavía, no sé si digas, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, hay muchas cosas, no hay una sola. Pues mira, he estado hace poco en el Líbano, en una ciudad que se llama Baalbek. Sí. Tiene monolitos, piedras de una sola pieza. Eso es un monolito de 800 toneladas que se han llevado desde más o menos 1 kilómetro donde estaba la cantera hasta su sitio y se han colocado estupendamente bien colocadas con unas juntas imperceptibles en su sitio. Es muy difícil averiguar cómo movieron aquello. Mover 800 toneladas requiere hoy varias grúas de enorme tonelaje, que por supuesto tuvieron que tener ellos, ¿verdad? Porque si no tendríamos que ir a las otras tesis, que desgraciadamente son muy abundantes en Internet, que fueron extraterrestres lo que hicieron. Ya. Sí, yo tengo que sufrir en mi canal estas cosas, no te vayas a pensar que no. Me escribe gente diciéndome de todo, que cómo me atrevo a decir eso, si es imposible, eso lo han tenido que hacer los extraterrestres. Bueno, pues, es decir, hicieron verdaderos alardes, desde el punto de vista técnico. Bueno, y sifones para llevar el agua, pues con unas cotas de presión de 190 metros, de 200 metros, por ejemplo, que son 20 atmósferas. Aunque os hable así, algún técnico nos estará escuchando, algún ingeniero, y sabe que hoy en día una tubería que aguante 20 atmósferas es una tubería con unas paredes gruesísimas de acero, tremendas y carísima, y que no se hace normalmente con esas presiones porque es una barbaridad. Pues entonces las hacían y llevaban el agua hasta el punto más alto de una
una colina donde estaba la ciudad. Y allí la distribuían ya a toda la ciudad que estaba sentada en la colina. Estoy hablando, por ejemplo, pues de Termesos, en Turquía, que necesariamente tuvo que tener un sifón de 200 metros de cota, porque los decantadores enormes, pero enormes, como naves industriales, están en el punto más alto. Claro, aquí tenemos algunas en donde se han detectado sifones, en Bilbilis y en algunas otras, ¿no? Pero son muchísimo más pequeños, son menores caudales, decantadores más pequeños. No conocemos aquellos alardes. Aún así tienen su truco, porque hasta hace poco la gente pensaba que bebía de la lluvia. Nadie pensaba que los romanos podían traer el agua de lejos y mediante un sifón subirlo al alto de la colina. Entonces, pues miraban la colina, miraban alrededor y decían, pues aquí se bebe de la lluvia. Y eso ha aguantado escrito en los papeles 100 años, hasta que finalmente ha llegado alguien a estudiar y digo, mire usted, que es que ahí hay restos de un depósito de entrada, de uno de salida, que ha habido una tubería que por supuesto se han llevado, porque eso se lo llevaban lo primero, el plomo, cuando caía la ciudad, y esto venía de lejos, y así es el sistema de abastecimiento de todas las ciudades romanas. Y eso también es algo que se está descubriendo ahora. O sea, realmente sabemos muy poco de la historia antigua. No ya solo de la historia, sino de la técnica antigua, ¿no? De la técnica constructiva, que es lo que estamos hablando aquí. Y de alguna manera también de la historia, por lo que os he dicho. El romanticismo ha hecho mucho daño y está todo muy mitificado. Y Hollywood ha hecho todavía más daño, O sea, las películas de Hollywood son realmente una patada fuerte a la realidad, a los hechos. Bueno, para subsanar todo eso, Isaac, como decía al principio, es el director científico y conductor de la serie de documentales Ingeniería Romana, el ingenio de Roma al servicio del pueblo, de Televisión Española, que ahora mismo se puede ver completa en RTV Play. ¿Para cuándo más capítulos? Porque hay mucho que contar, Isaac. Solo queda uno más, que es el de Puerto. Se han hecho 7, van a ser 8 y tal vez uno de resumen a continuación. Y en principio sobre este asunto no está previsto hacer nada más, porque ya se lleva muchos años, es una productora privada la que ha tirado del carro y llevan ya muchos años con este asunto, ¿verdad? Y ahí está mi canal de YouTube, que yo en principio, mientras tenga fuerzas y ganas, pues seguiré subiendo muchas cosas, también todo lo interesante es que consigo hacerlas y que abundan mucho más en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, eso sí que en principio tendrá continuidad por más tiempo. Lo voy a recordar, Isaac Moreno Gallo, así. Sí. El nombre completo es la cuenta de YouTube con más de 100.000 suscriptores, que hay interés sobre todo esto. Sí, en un año y pico prácticamente ha sido esto, sí, en un año y pico, con lo cual yo soy el primer perplejo, porque porque la cultura bien. Yo no pensaba que te interesaba a tanta gente, ¿sabes? De hecho, creo que no interesa a tanta gente, es milagroso que estas cosas ocurran. Sí. Bueno, hay que hacer camino, como decíamos al principio. Eso es. Isaac Moreno Gallo, ingeniero técnico de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, como decimos, director científico y conductor de Ingeniería Romana de Televisión Española. Pueden ver los capítulos en RTV Play y también el canal de YouTube Isaac Moreno Gallo. Gracias por estar con nosotros en las tardes desde los estudios de Zaragoza. Gracias Isaac, a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Aitor. A vosotros. Y ustedes nos pueden enviar, ya lo saben, sus preguntas, sus dudas a lastardes@rtv.es y nosotros buscamos a los expertos para que contesten.